Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, el Todopoderoso, crearía un arcángel con autoridad tan elevada, al punto de enfrentar al propio Satanás? La respuesta está escondida en las páginas de las Escrituras. Y el verdadero motivo detrás de la creación de Miguel va mucho más allá de una simple batalla espiritual. Hoy vas a descubrir algo que quizás nunca se te ha revelado: el propósito eterno que Dios diseñó al formar a este guerrero celestial. Si temas como este tocan tu corazón y despiertan tu fe, inscríbete ahora en el canal. Aquí, cada revelación bíblica se trata con profundidad y respeto, y escribe en los comentarios un amén si también crees que el cielo nunca actúa por casualidad. Eso ayuda a difundir la palabra y alcanzar a quienes más necesitan escuchar esta verdad. El nombre Miguel, a diferencia de lo que muchos imaginan, no es solo un título angelical. Lleva en sí una pregunta poderosa: ¿quién es como Dios? Esta expresión no es una duda, sino una afirmación velada de que nadie puede compararse al Creador. La forma en que este nombre fue atribuido al arcángel revela, desde su esencia, una misión que no involucra solo poder, sino identidad. En la tradición hebrea, los nombres no eran etiquetas vacías, representaban el propósito, el carácter y el destino de quienes los llevaban. Cuando observamos este nombre en las Escrituras, notamos que no solo define al arcángel, sino que denuncia una batalla de honor que ocurre en las regiones invisibles. Al aparecer en las páginas de Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel se presenta no solo como un ángel entre tantos, sino como uno de los primeros príncipes. Esta clasificación nos lleva a entender que ocupa un lugar único dentro de la jerarquía celestial. Pero, ¿por qué su nombre es una pregunta? Porque el nombre Miguel es, al mismo tiempo, una provocación espiritual. Resuena como un recordatorio constante contra el orgullo de Satanás, que deseó ser semejante al Altísimo, como se narra en Isaías capítulo 14, versículo 14. Miguel, con su nombre, proclama todos los días que no existe criatura que se equipare a Dios. Y esto no es una teoría, es la base de su identidad. No se trata solo de fuerza o de una apariencia gloriosa. El verdadero poder de Miguel está en su lealtad inquebrantable al carácter de Dios. No se levanta como un guerrero autónomo, sino como aquel que personifica en sus acciones la supremacía divina. En cada manifestación en las Escrituras, ya sea confrontando principados o protegiendo profecías, Miguel lleva en su presencia la respuesta silenciosa a la rebelión angelical. ¿Quién se atreve a compararse al Creador? Su nombre, por lo tanto, es una espada espiritual que corta el engaño de la soberbia y sostiene la verdad de la soberanía divina. El misterio del nombre Miguel va más allá de su literalidad. Fue diseñado por Dios como un recordatorio vivo de su gloria incomparables. Cada vez que se menciona a Miguel, es como si los cielos proclamaran nuevamente la majestuosidad divina ante las criaturas celestiales. Dios no solo lo nombró así, lo formó para ser la personificación del celo por su propio nombre. Esto nos hace reflexionar. ¿Entendemos el peso y la importancia de llevar una identidad que apunta directamente a Dios? Muchos viven buscando títulos y reconocimiento, pero Miguel nos recuerda que el mayor nombre es aquel que exalta a Dios por encima de todo. No hay espacio para la vanagloria, donde el nombre resuena la pregunta más impactante del universo.
¿quién es como Dios? Este nombre nos confronta con una verdad esencial. Todo lo que somos y hacemos debe reflejar la gloria de quien nos creó. Y Miguel, desde su creación, fue levantado con un único objetivo: hacer que esta verdad nunca fuera olvidada, ni en los cielos ni en la tierra. La Biblia no utiliza el término arcángel con frecuencia, lo que ya debería despertar nuestra atención. En Judas capítulo 1, versículo 9, Miguel es llamado el arcángel Miguel, lo que indica una posición singular. Este prefijo, arc, significa principal o jefe, y unido a la palabra ángel, nos da la idea de un ser que está en la cima de la jerarquía celestial entre los mensajeros de Dios. Pero al mismo tiempo, en Daniel capítulo 10, versículo 21, Miguel es llamado príncipe, lo que sugiere funciones más amplias que las de un simple mensajero. No solo lleva recados, él manda, protege, interviene, decide. Ante esto surge la pregunta: ¿sería Miguel el único arcángel? Aunque la tradición cristiana populariza la idea de múltiples arcángeles, la Biblia nunca menciona otro ángel con este título. Esto no es un error u omisión, sino una indicación de la singularidad de su misión. La posición de Miguel está directamente relacionada con el cumplimiento de propósitos estratégicos en la historia de la salvación. Su papel va mucho más allá de la guerra espiritual. Él es un instrumento de preservación profética, de equilibrio entre las fuerzas celestiales y de la intervención divina en momentos decisivos. El título de príncipe que le es atribuido también no es casual. En Daniel capítulo 12, versículo 1, se le llama el gran príncipe que se levanta a favor de los hijos de tu pueblo. Esto sugiere una autoridad delegada por Dios para representar los intereses celestiales a favor de Israel y por extensión de todos aquellos que pertenecen al pueblo del Señor. No es un siervo común. Es un embajador de los cielos con autoridad militar, judicial y espiritual. No actúa por sí mismo, sino en total alineación con la voluntad de Dios. Mientras muchos seres espirituales tienen tareas específicas, Miguel siempre aparece en contextos decisivos, de peso eterno. Interviene cuando hay resistencia espiritual a la revelación profética, como en el caso de la visión de Daniel. Se manifiesta para proteger la integridad del cuerpo de Moisés, como se menciona en Judas, y aún se le señala como líder de la batalla final contra el dragón en Apocalipsis capítulo 12. Su posición es claramente estratégica. No es un mensajero cualquiera, sino un líder establecido para confrontar las tinieblas y garantizar la ejecución de los planes divinos. Esta posición elevada de Miguel nos recuerda que Dios siempre designa líderes espirituales con roles fundamentales para proteger su plan. No improvisa, organiza sus ejércitos celestiales con sabiduría y precisión. Miguel es, por lo tanto, una pieza clave en este tablero cósmico, y entender su función es esencial para discernir cómo el cielo opera en defensa de los elegidos. La origen de Miguel está entre los mayores misterios celestiales. A diferencia de lo que ocurre con figuras humanas en las Escrituras, no tenemos un relato detallado de su creación. Sin embargo, sabemos que Él es un ser creado, pues solamente Dios es eterno y que su existencia antecede a la creación del mundo físico. En Job capítulo 38, versículo 7, se dice que las estrellas de la mañana juntas cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban durante la creación de la tierra. Esta referencia a los hijos de Dios puede incluir a Miguel y otros seres angelicales que ya existían cuando los fundamentos del mundo fueron lanzados. No hay dudas de que Miguel fue creado con un propósito específico y una identidad distinta. Él no surgió por acaso,
y tampoco recibió su función después de existir. Todo en su estructura espiritual, mental y hasta en su gloria fue planeado por Dios para representar su celo y justicia ante la creación. Esto nos lleva a entender que la creación de los ángeles no fue un evento genérico, sino una acción personalizada. Miguel es la prueba de que Dios no solo crea, sino que diseña con intención cada aspecto de su creación. Otro punto importante es que, siendo creado antes de la humanidad, Miguel presenció los designios iniciales de Dios en su pureza. Él vio la perfección de la creación, presenció la caída de Lucifer y la introducción del mal. Esto significa que su fidelidad no nació en un ambiente neutro, sino que fue forjada en el contraste entre la luz y las tinieblas. Miguel se mantuvo leal al Creador cuando otros cedieron al orgullo. Esta elección fortaleció su identidad como defensor de la santidad divina y soldado del reino eterno. La presencia de Miguel antes del tiempo humano revela también un aspecto fascinante de su misión. Fue creado como una respuesta anticipada al mal. Dios, en su omnisciencia, ya sabía del conflicto que surgiría. En lugar de ser sorprendido, el Señor ya había posicionado un guardián, un líder que se levantaría con autoridad para defender el trono y la creación. Miguel no es solo un siervo, él es una respuesta, un arma viva moldeada antes de que el problema se manifestara. Esto muestra que la guerra espiritual no es improvisada. Es administrada por seres que fueron preparados antes incluso de que el tiempo comenzara a contar. Cuando entendemos que Miguel fue creado fuera de los límites del tiempo humano, comenzamos a ver que su misión también trasciende eras y dispensaciones. Él no actúa solo en el Antiguo Testamento, ni solo en los días finales. Él está presente en los bastidores de la historia, operando silenciosamente en momentos clave, llevando una misión que no envejece. Esta visión nos ayuda a percibir y que desde antes del Edén hasta el Apocalipsis, Miguel permanece firme, inmutable en su propósito, como un guardián eterno de la voluntad de Dios. Mucho antes de que el ser humano habite la tierra, una rebelión estalló en los cielos. Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, traen descripciones simbólicas que muchos estudiosos asocian a la caída de Lucifer, un ser creado con gloria, pero que se exaltó por encima de su creador. En este escenario dramático, Miguel emerge no como un espectador, sino como un guerrero. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, está registrado: hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí, Miguel no es solo un defensor del orden. Él es el líder de la resistencia celestial contra el caos. Esta batalla cósmica no fue solo una disputa de fuerza, sino una guerra de lealtades. Cuando Lucifer, movido por orgullo, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, Miguel se mantuvo inquebrantable. Él no solo se negó a seguir el engaño, sino que lideró una revuelta santa en nombre de la justicia divina. Este acto lo establece como el primer guerrero del reino de Dios, alguien que no espera órdenes para actuar ante el mal, sino que se anticipa con coraje y fidelidad. Él representa a los que no negocian principios, incluso cuando todo a su alrededor está siendo sacudido. El liderazgo de Miguel en este conflicto es un reflejo directo de la confianza que Dios deposita en él. No cualquier ángel fue puesto al frente del ejército celestial. Se necesitaba más que fuerza. Se necesitaba tener integridad, discernimiento, pasión por la verdad y una convicción inquebrantable sobre quién es Dios. El nombre Miguel se vuelve aún más relevante en este contexto, pues su misión es confrontar directamente el espíritu de exaltación que dio origen a la caída. Él es la voz que incluso en medio del clamor de la rebelión ecoa: ¿quién es como Dios?
El hecho de que Miguel sea mencionado en este combate también nos revela que la guerra espiritual es antigua, intensa y continua. Lo que comenzó en los cielos se refleja en la tierra, y la actuación de Miguel no cesó con esa victoria inicial. Su presencia sigue activa, luchando en las sombras a favor de la voluntad divina. Él fue establecido como un protector del orden sagrado, no solo para repeler la rebelión inicial, sino para ser un símbolo constante de resistencia al mal. En un mundo que cada vez más glorifica la desobediencia, el papel de Miguel en la rebelión original debe inspirarnos. Él no buscó destacar, ni se llenó de vanidad. Por el contrario, usó su autoridad para exaltar a Dios y combatir aquello que amenazaba la pureza del cielo. Al mirar a Miguel, vemos más que un guerrero, vemos el corazón de un siervo que decidió permanecer fiel, incluso cuando la fidelidad costaba todo. La autoridad que Miguel lleva no fue tomada por fuerza ni alcanzada por mérito propio. Ella le fue confiada por el propio Dios. En todas las pasajes bíblicas en que su nombre aparece, Miguel actúa con permiso, dirección y propósito divinos. No es un agente autónomo, sino alguien profundamente alineado con la voluntad del Altísimo. Eso nos muestra que su autoridad no es solo funcional, sino espiritual. Ella representa la confianza de Dios en un ser que actúa exclusivamente según su justicia. En el libro de Daniel, vemos a Miguel interviniendo en una batalla espiritual contra el príncipe de Persia. Ese príncipe no es humano, sino un espíritu territorial que resistía a la revelación divina. La llegada de Miguel permitió la continuidad del mensaje profético, lo que revela su papel como facilitador del plan de Dios. Él actúa para remover bloqueos espirituales que impiden el cumplimiento de la voluntad divina. Su autoridad, por lo tanto, está directamente ligada a la protección de la palabra de Dios y al avance de los propósitos celestiales en la tierra. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Otra evidencia de esta autoridad aparece en Judas capítulo 1, versículo 9. Allí, Miguel disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, y aún con poder, no pronuncia juicio propio, sino que dice: «El Señor te reprenda». Eso nos enseña algo profundo. Aun siendo revestido de gloria y fuerza, Miguel no sobrepasa los límites de la autoridad divina. Él reconoce que su misión está bajo el gobierno de Dios. Su humildad en el ejercicio del poder es uno de los mayores testimonios de su grandeza espiritual. El título de Gran Príncipe que se le da en Daniel, capítulo 12, versículo 1, refuerza esa posición de liderazgo espiritual. Él no solo protege a un pueblo, sino que es un agente establecido para vigilar toda una dimensión de acontecimientos que escapan a los ojos humanos. Su actuación en los bastidores de la historia muestra que el cielo está involucrado en cada detalle de la existencia humana y que Dios designa protectores espirituales con responsabilidad y criterio. Entender la autoridad de Miguel es percibir que en el reino de Dios, poder y sumisión caminan juntos. No hay espacio para el orgullo, donde la autoridad es fruto de confianza divina. Miguel es ejemplo de esto. Su poder no lo convierte en tirano, sino en siervo. Su gloria no lo convierte en vanidoso, sino en vigilante.
Él guarda los cielos con ojos atentos y corazón fiel, mostrando que quien verdaderamente tiene autoridad sirve con temor y responsabilidad. En muchas tradiciones cristianas, los ángeles son vistos como mensajeros o guardianes individuales. Pero las Escrituras revelan algo más impresionante. Ellos también forman ejércitos organizados, comandados por líderes divinamente establecidos. Miguel es descrito en Apocalipsis capítulo 12 como aquel que y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esto sugiere no solo su liderazgo, sino también su función como general de tropas celestiales. Seres que actúan en perfecta unidad para cumplir los decretos de Dios. Esta imagen de Miguel al frente de ejércitos angelicales revela un aspecto de la guerra espiritual muchas veces ignorado. Ella es estratégica, organizada y jerárquica. Miguel no está solo involucrado en enfrentamientos puntuales. Él lidera operaciones enteras en el plano espiritual, coordinando batallas que tienen impacto directo en el curso de la historia humana. Cada acción de esos ángeles bajo su mando tiene un propósito específico y su actuación es regida por la justicia divina. Esto nos lleva a entender que el reino de Dios no es caótico. Él es militarmente disciplinado. A lo largo de la Biblia vemos diversas menciones a ejércitos celestiales. En 2 Reyes capítulo 6, por ejemplo, Eliseo ora para que su siervo vea que los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos, y el joven entonces ve carros y jinetes de fuego alrededor. Miguel, como comandante, tiene autoridad sobre estas huestes. Él no solo representa a Dios, sino que también organiza y posiciona sus tropas según la necesidad espiritual de cada tiempo y lugar. El liderazgo de Miguel nos muestra que los cielos operan con precisión. No hay movimientos desordenados, ni decisiones precipitadas. Todo se hace de forma coordinada, conforme al plan eterno. Esto nos da seguridad. Hay un reino por encima de todos los reinos, donde no reina el azar, sino la soberanía absoluta de Dios. Miguel, como uno de sus líderes militares, actúa como canal de esta orden divina, dirigiendo fuerzas invisibles en favor del pueblo de Dios. Observar a Miguel liderando ejércitos celestiales debe despertar en nosotros una conciencia clara de que no estamos solos. Hay batallas que se están librando que jamás veremos con los ojos naturales, pero que están siendo cuidadosamente conducidas por los cielos. Saber que hay un comandante como Miguel en los bastidores, fiel, intrépido y obediente, es motivo de esperanza y reverencia. La guerra es real, pero el liderazgo es seguro. Mientras muchos se concentran en las batallas visibles del mundo físico, las Escrituras revelan una guerra aún más intensa ocurriendo entre bastidores de la realidad. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo afirma que no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. Esta descripción nos inserta directamente en el corazón de un conflicto invisible que afecta a naciones, familias e individuos. Y en el centro de esta guerra está Miguel, liderando las fuerzas celestiales contra las tinieblas espirituales. Lo que sucede en las regiones celestiales no es simbólico, es literal. Miguel opera en un plano espiritual donde decisiones eternas son ejecutadas e interferencias malignas son confrontadas. Un ejemplo impactante de esta realidad ocurre en Daniel capítulo 10, cuando un ángel enviado a Daniel es impedido por un espíritu maligno durante 21 días, hasta que Miguel interviene. Este pasaje demuestra que las oraciones en la tierra activan movimientos en el cielo y que existen batallas libradas detrás de cada respuesta divina. Miguel actúa como un defensor de las revelaciones celestiales.
Él no solo protege al pueblo de Dios, sino que asegura que la voluntad divina continúe fluyendo entre el cielo y la tierra. Su guerra es estratégica. Él interviene para que los decretos de Dios lleguen a aquellos que oran, ayunan y buscan discernimiento. Esto cambia completamente la forma en que vemos el silencio de Dios. Tal vez Él no esté callado, pero hay batallas sucediendo para que la respuesta nos alcance. Este conflicto también nos muestra que el mundo espiritual es más complejo y organizado de lo que imaginamos. No se trata solo de ángeles y demonios luchando aleatoriamente. Existe una estructura, una cadena de mando, un propósito definido. Miguel, como general de las fuerzas de Dios, comanda ataques, protege rutas espirituales y mantiene la integridad de los planes divinos. El reino de Dios, a pesar de la oposición, sigue avanzando porque hay quienes luchan por él con valor y precisión. Es importante reconocer que esta guerra espiritual sigue ocurriendo hoy. Muchos de los obstáculos que enfrentamos no son solo naturales. Son resistencias que tienen su origen en esferas que nuestros ojos no ven. Saber que Miguel está activo en este campo nos da valor. Él no fue creado solo para confrontar el mal. En un pasado distante, su misión es continua, y aunque no lo veamos, su presencia marca toda la diferencia en los momentos de conflicto invisible que libramos a diario. La relación entre Miguel y el profeta Daniel es uno de los encuentros más fascinantes de la revelación bíblica. En el capítulo 10 del libro de Daniel, vemos a Miguel siendo mencionado como el único capaz de ayudar a un ángel mensajero que estaba siendo impedido por fuerzas espirituales malignas. Esto muestra que la intervención de Miguel no es aleatoria. Está profundamente conectada a la protección de la profecía y al cumplimiento de las visiones divinas. Cuando Dios revela algo profundo a la humanidad, Él también designa a sus guerreros para garantizar que esa revelación no sea distorsionada, retardada o destruida. Daniel era un hombre de oración, ayuno y discernimiento, y su búsqueda incesante de la verdad movió los cielos. Sin embargo, la profundidad de las revelaciones que le fueron confiadas atrajo una fuerte oposición espiritual. El mensaje sobre los últimos tiempos, los reinos venideros y el plan de salvación eterno era tan importante que necesitaba ser defendido por nadie menos que Miguel. Él entra en escena como un defensor de la verdad profética, mostrando que las palabras de Dios son demasiado preciosas para quedar expuestas al ataque impune de las tinieblas. Este episodio nos revela algo impactante. Hay promesas de Dios que no se cumplen automáticamente. Involucran batalla, perseverancia y fidelidad. Dios envía ángeles, pero también levanta guerreros como Miguel para garantizar que su palabra no sea interceptada. La presencia de Miguel en esa ocasión no fue solo una victoria espiritual. Fue la confirmación de que los cielos se mueven con fuerza total a favor de aquellos que buscan la voluntad divina con sinceridad y persistencia. Miguel se convierte, entonces, en un símbolo de que la profecía no está suelta en el mundo, está vigilada, protegida, custodiada por agentes celestiales de alto nivel. Cuando pensamos en palabras proféticas, a menudo las tratamos con ligereza, como si fueran promesas automáticas. Pero la relación entre Miguel y Daniel nos enseña que toda profecía lleva consigo una guerra invisible en su camino. Hay oposiciones que intentan impedir que el futuro de Dios se manifieste, y hay guerreros que son designados para garantizar que eso no suceda. Esta asociación silenciosa entre un profeta humano y un príncipe celestial nos hace reflexionar sobre cómo Dios honra a aquellos que lo buscan con un corazón íntegro. Daniel no estaba solo y tú tampoco estás solo.
Cuando oras con sinceridad y caminas según los propósitos divinos, los cielos se mueven. Miguel aún defiende las revelaciones de Dios. Él aún actúa para garantizar que la verdad encuentre camino en medio del caos espiritual del mundo. No siempre Miguel aparece en las Escrituras, pero cuando lo hace, es señal de que algo extremadamente relevante está en juego. Él no es enviado para resolver cuestiones comunes, sino para lidiar con momentos de riesgo espiritual elevado importancia eterna. En Daniel capítulo 12, versículo 1, leemos que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se levanta a favor de los hijos de tu pueblo. Esto nos revela que él es activado en tiempos de crisis, cuando el plan de Dios para su pueblo corre el riesgo de ser interrumpido o atacado. La actuación de Miguel es siempre puntual y precisa. Él se levanta cuando la opresión se intensifica, cuando los enemigos del pueblo de Dios se levantan con furia, cuando las estructuras espirituales intentan impedir la manifestación de la justicia divina. Su movimiento es una señal de alarma en los cielos. Algo crucial está en juego. Y cuando Miguel entra en la batalla, él no viene a negociar. Él viene a vencer. Él es el estandarte de la fidelidad divina, la señal de que Dios no abandona a los suyos, incluso en los días más oscuros. Durante la disputa por el cuerpo de Moisés, mencionada en Judas capítulo 1, versículo 9, vemos a Miguel actuando en un campo extremadamente delicado, el post-morte. Esa intervención muestra que ni siquiera la muerte está fuera del alcance de la batalla espiritual. Miguel entra en acción para proteger lo que Dios ha determinado como sagrado. Él actúa donde otros no tienen autoridad para actuar. Esto nos muestra que la actuación de Miguel no está limitada a lo visible o a lo terrenal. Él se mueve en esferas donde decisiones eternas están siendo libradas. Las intervenciones de Miguel también son señales proféticas. En Apocalipsis, él aparece en el momento de la guerra final enfrentando al dragón, una figura que representa a Satanás. Esto nos muestra que su presencia no es solo reactiva, sino también apocalíptica. Él es una pieza clave en el cierre de la historia humana tal como la conocemos. Su levantamiento significa que la justicia de Dios está por ser ejecutada. Miguel no solo lucha, él marca el tiempo de Dios. Cuando Él se manifiesta es porque la hora ha llegado. Reflexionar sobre estas intervenciones nos lleva a una verdad poderosa. Incluso en los momentos en que parece que todo está perdido, Miguel puede ser activado. Él actúa en nombre del pueblo de Dios. No importa la fuerza del enemigo ni la gravedad de la situación. Si hay un propósito divino en juego, Miguel se levanta. Y cuando él se levanta, todo el cielo se mueve a favor de los que han sido elegidos. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Una de las cuestiones más debatidas entre estudiosos e intérpretes de las Escrituras es si Miguel y Jesús son personajes distintos o si
En ciertos contextos, Miguel sería una manifestación preencarnada del propio Cristo. Esta discusión, aunque rodeada de misterio, no puede ser abordada de forma liviana. Es preciso mirar atentamente a las Escrituras y discernir dónde termina el papel del arcángel y dónde comienza la gloria del Hijo Eterno de Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, Miguel aparece liderando los ejércitos celestiales, una función que en otros pasajes bíblicos es atribuida al propio Cristo. Esto levanta interrogantes legítimos sobre la identidad y la misión espiritual asignada a Miguel. Sin embargo, las Escrituras también distinguen claramente entre los dos. Jesús es adorado como Dios en Juan capítulo 1, versículo 1, y posee atributos divinos como la eternidad, la omnipresencia y el poder de perdonar pecados. Miguel, por otro lado, incluso con una función altísima, no recibe adoración y jamás es presentado como el Creador. En Judas, capítulo 1, versículo 9, Miguel no reprende a Satanás por cuenta propia, sino que apela a la autoridad de Dios, el Señor te reprenda. Esto sugiere que él opera bajo una autoridad superior, no como una manifestación divina, sino como un siervo exaltado y absolutamente fiel. No obstante, la confusión entre Miguel y Jesús se intensifica debido a las funciones similares en determinados pasajes. Ambos lideran batallas espirituales. Ambos se manifiestan en tiempos de crisis y ambos son presentados como defensores del pueblo de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se dice que el Señor descenderá del cielo con clamor y con voz de arcángel. Esto ha llevado a algunos a sugerir que esta voz de arcángel podría indicar una conexión más profunda entre Cristo y Miguel. Sin embargo, una lectura cuidadosa muestra que el texto no afirma que Jesús es el arcángel, solo que Él vendrá con voz de arcángel, es decir, con autoridad suprema, lo que concuerda con su posición como rey y juez. Más importante que saber si Miguel es una teofanía o un ser creado, es entender lo que él representa dentro de la narrativa bíblica. Él es la personificación de la lealtad absoluta, el emblema de la lucha contra la soberbia y el orgullo espiritual. Su figura apunta hacia Cristo, pero no lo sustituye. Así como Juan el Bautista preparaba el camino para el Mesías, Miguel prepara el escenario espiritual para que la justicia de Dios prevalezca. Él es, por excelencia, un servidor del plan divino y cada movimiento suyo apunta hacia la supremacía del Cordero. Este debate revela cuánto más profundo es el mundo espiritual de lo que imaginamos. Miguel nos enseña sobre honra, obediencia y autoridad subordinada. Él no busca ocupar el trono, sino proteger a aquellos que pertenecen al rey, y es precisamente esta sumisión la que lo exalta. En tiempos en que muchos quieren brillar por su cuenta, Miguel se mantiene como testigo silencioso de que el verdadero poder está en reconocer la autoridad del Altísimo. La presencia de Miguel en Apocalipsis capítulo 12 no es casual. Está inserta dentro de una visión que apunta directamente a los eventos finales de la historia. Hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón. Dice el texto, este momento marca la intensificación del conflicto entre el bien y el mal, y señala que el tiempo de la paciencia divina está a punto de cerrarse. La aparición de Miguel en escena es, por lo tanto, una alerta espiritual. Él surge cuando el reloj profético se acerca al final y cuando el reino de Dios se mueve para ejecutar su juicio. Diferente de las apariciones anteriores en Daniel y Judas, aquí Miguel no solo está protegiendo una revelación o disputando un cuerpo. Él está liderando la ofensiva final contra Satanás.
Esto lo posiciona como figura central en el escenario escatológico. Su presencia indica que el cielo está plenamente involucrado en el desenlace de la batalla cósmica. La guerra espiritual que comenzó con la rebelión de Lucifer se encamina hacia su conclusión, y Miguel es el instrumento de la intervención celestial en este momento crítico. La simbología del dragón en Apocalipsis representa a Satanás, el gran adversario del pueblo de Dios. La batalla que Miguel lidera no es solo literal, sino también altamente profética. Simboliza el enfrentamiento entre el sistema del mundo y el reino de los cielos, entre la mentira institucionalizada y la verdad eterna. El hecho de que Miguel triunfe en esta guerra nos da la certeza de que, aunque las tinieblas parezcan prevalecer por un tiempo, el desenlace ya está escrito. Dios ya eligió quién será el líder de esta victoria. Y no es un hombre ni un ejército humano, sino un príncipe celestial. Esta actuación profética también nos alerta sobre nuestra posición en los tiempos del fin. Si Miguel se levanta para guerrear, el pueblo de Dios también debe estar en posición de batalla. No una guerra física, sino una lucha de santidad, de fidelidad, de resistencia espiritual. La presencia de Miguel en los últimos días es un llamado a la vigilancia, un grito silencioso de que el tiempo se está acabando y que la definición espiritual de cada uno está siendo sellada ante el trono de Dios. La actuación de Miguel en Apocalipsis es más que un relato apocalíptico. Es una profecía viva, un eco del cielo diciendo: prepárense, el tiempo está llegando al final. Y si el cielo ya ha posicionado a sus guerreros, ¿qué estamos nosotros que somos el pueblo de Dios esperando para posicionarnos también? Entre los incontables seres espirituales que Dios creó, ¿por qué fue elegido Miguel para desempeñar un papel tan singular? La respuesta no está solo en su fuerza, sino en su corazón. Dios no se impresiona con la gloria externa. Busca siervos cuya fidelidad es más profunda que la apariencia. Miguel fue elegido porque su celo por la justicia es inquebrantable, su lealtad al Creador es inmaculada y su disposición para servir es absoluta. Su nombre ya expresa su misión, su postura lo comprueba. No disputa espacio con Dios, lucha para que el nombre de Dios sea exaltado. Esta elección divina lleva un peso espiritual enorme. Miguel representa más que un guerrero, representa un patrón, un molde celestial de cómo se debe servir al Altísimo. Dios lo creó con habilidades únicas, pero más que eso, lo formó con un espíritu completamente comprometido con la verdad. Miguel no fue hecho para brillar solo, sino para reflejar la gloria de quien lo creó. Y es exactamente por eso que fue elegido, porque no buscaba destaque, sino honrar a quien merece toda gloria. La elección de Miguel también es una respuesta al pecado original de Lucifer. Cuando Satanás se rebeló por desear la gloria para sí, Dios levantó a alguien cuya esencia era lo opuesto. Alguien que proclamara con su propia existencia que nadie es como Dios. Miguel fue creado como antítesis del orgullo, como respuesta viva al ego que intentó desestabilizar los cielos. Él es la manifestación celestial de la humildad poderosa, del servicio valiente y de la obediencia gloriosa. Al mirar a Miguel, comprendemos cómo Dios honra a aquellos que permanecen fieles incluso ante el caos. No fue promovido porque ganó una prueba. Fue moldeado desde la creación para esta misión. Esto nos muestra que hay destinos espirituales preparados por Dios desde antes del nacimiento y que vivir para agradar a Dios es la única senda verdadera para la realización de este propósito. Miguel nos enseña que la grandeza espiritual no viene de buscar poder, sino de mantener el corazón alineado con el cielo. La misión de Miguel es tan grande como su humildad. Y es precisamente este contraste lo que lo convierte en digno de la
Confianza de Dios. No lucha por sí mismo, no brilla por ambición, simplemente cumple con lo que fue llamado a hacer, proteger la santidad de Dios ante la creación, y, al hacer esto, nos muestra que es posible ser exaltado sin dejar de ser siervo, poderoso sin dejar de ser obediente, glorioso sin jamás dejar de ser leal. La figura de Miguel está frecuentemente ligada a contextos de conflicto, pero detrás de cada batalla que él libra existe un principio aún más elevado: la justicia de Dios. Miguel no lucha por ambición ni por ira. Él actúa como un ejecutor de la rectitud divina, alguien que representa el celo de un Dios que no tolera el mal, pero que tampoco se precipita en juzgarlo. La justicia de Dios no es vengativa, es restauradora, y Miguel es un instrumento de ese orden celestial. Cuando él interviene, es señal de que ha llegado la hora de que la verdad se manifieste y el engaño sea desenmascarado. En el libro de Apocalipsis, su participación en la guerra contra el dragón simboliza el juicio del mal en su forma más pura. Satanás, que durante 1000 años ha engañado a las naciones, es confrontado por Miguel, no como un igual, sino como alguien que lleva la sentencia de los cielos. La presencia de Miguel es una manifestación concreta de que Dios no solo observa el pecado, sino que actúa contra él. Y cuando la justicia divina se mueve, no lo hace con hesitación. Miguel es la fuerza ejecutora de esa decisión soberana. La justicia divina, sin embargo, no se expresa solo en destrucción, se manifiesta en protección. Miguel también interviene para preservar a los justos, como en el caso de Daniel, o en la defensa del cuerpo de Moisés. Esto revela el lado más completo de la justicia de Dios. Castiga el mal, pero también preserva lo que es santo. Miguel se convierte entonces en el símbolo de esa justicia en equilibrio, lo suficientemente fuerte para castigar, lo suficientemente sensible para proteger. Él no actúa con parcialidad, sino conforme al juicio eterno del Señor. Esta actuación firme de Miguel contra el mal también nos recuerda que el juicio de Dios es inevitable. Muchas veces, el silencio de Dios se confunde con ausencia o indiferencia, pero no es así como funciona el reino. Cuando Miguel se mueve, es porque los cielos han decidido que el tiempo de la injusticia ha terminado. Él es el portador de la hora final para aquellos que se oponen a la luz. Esto nos enseña a tener temor y reverencia ante la paciencia divina, pues no es infinita, es justa. Y cuando llega la justicia, lo hace con gloria y poder. La misión de Miguel en la justicia divina no es una excepción, es un patrón. Él representa el brazo fuerte de Dios en tiempos en que el mal se ha multiplicado, pero la misericordia aún ha dado tiempo para el arrepentimiento. Su figura nos confronta con una elección. ¿De qué lado queremos estar cuando se ejecute la justicia? Porque una cosa es cierta: vendrá. Y cuando venga, Miguel será una de sus señales más evidentes. Uno de los aspectos más fascinantes sobre Miguel no es solo lo que hace, sino por qué lo hace. A lo largo de las Escrituras, vemos que sirve a Dios con celo, pero nunca por obligación. La Biblia nos revela que los ángeles, aunque creados, poseen voluntad propia. No son autómatas celestiales, y la caída de Lucifer comprueba que incluso los seres gloriosos pueden elegir desobedecer. Miguel, por otro lado, decidió permanecer fiel. Esto significa que su lealtad no es fruto de programación, sino de elección consciente. Él no solo obedece, sirve con propósito. Esta diferencia entre obedecer y servir es crucial. La obediencia puede nacer del miedo, de la imposición o de la falta de opción, pero el verdadero servicio nace del amor, de la convicción, de la entrega voluntaria. Miguel no solo cumple órdenes, lleva en el corazón el mismo celo que mueve el trono de Dios.
Él entiende el propósito detrás de las batallas que libra. Sabe por qué la justicia debe prevalecer, por qué la verdad necesita ser protegida, por qué la gloria de Dios no puede ser manchada. Y esta comprensión hace que su obediencia sea más poderosa. Es serva y no esclava. Al elegir servir, Miguel se diferencia profundamente de Lucifer, cuya ambición distorsionó su vocación. Ambos fueron creados con gloria, pero tomaron rumbos diferentes por causa de sus elecciones. Esto nos revela algo profundo sobre la estructura moral del reino de Dios. Incluso los seres más elevados son medidos por sus decisiones, y no solo por sus dones. Miguel se volvió grande porque permaneció pequeño delante de Dios. No quiso ser más de lo que fue llamado a ser, y es exactamente eso lo que lo hizo digno de confianza. Esta postura de Miguel también nos sirve como espejo. ¿Cuántas veces obedecemos a Dios solo por miedo a las consecuencias? ¿Cuántas veces cumplimos mandamientos sin comprenderlos, sin desearlos? Miguel nos invita a una fe madura, aquella que sirve porque ama, que se entrega porque conoce el carácter del Padre. Él es la prueba viva de que el verdadero culto comienza cuando la voluntad se rinde, no por fuerza, sino por deseo. Al reflexionar sobre el libre albedrío de Miguel, entendemos que la fidelidad no es fruto del azar. Es una construcción diaria, basada en decisiones constantes de honrar al Creador. Y cuanto más nos alineamos con este espíritu de servicio voluntario, más nos convertimos en parte de aquello que Dios está edificando. Miguel no es solo obediente, es leal. Y esta lealtad en tiempos de rebelión es la mayor ofrenda que alguien puede hacer al trono de Dios. La figura de Miguel no está presente solo en las escrituras cristianas, también aparece con destaque en tradiciones judías y en textos apócrifos e intertestamentarios que, aunque no canónicos, influyeron profundamente en el imaginario espiritual del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. En el judaísmo, Miguel es considerado el defensor de Israel, un príncipe angelical que lucha por las naciones y representa al pueblo judío ante el trono celestial. Esta idea se refuerza por textos como el libro de Enoc y el testamento de los 12 patriarcas, donde Miguel aparece en papeles similares a los que vemos en Daniel. Estos escritos antiguos no solo amplían la comprensión sobre su misión, sino que revelan la reverencia con que su figura era tratada. Miguel no era solo un mensajero o un soldado. Él era visto como el mediador entre Dios y la humanidad en tiempos de crisis, el guardián de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En muchas tradiciones rabínicas, su figura también está asociada al altar celestial, como aquel que presenta las oraciones de los justos a Dios. Esto lo coloca en un lugar de extrema intimidad con el Creador, no por estatus, sino por función espiritual. En la tradición cristiana, especialmente entre los primeros siglos de la Iglesia, Miguel fue reconocido como protector de los fieles y combatiente del mal. Muchos mártires veían su presencia como una señal de victoria espiritual, incluso ante la muerte. Iglesias fueron erigidas en su homenaje, como el Monte Saint-Michel en Francia y el Santuario de Monte Gargano en Italia, lugares donde, según relatos, él habría aparecido en defensa de los creyentes. Esto demuestra cómo su figura fue no solo aceptada, sino celebrada a lo largo de la historia cristiana como símbolo de protección divina. Los textos antiguos también revelan un aspecto importante, la permanencia del ministerio de Miguel a lo largo de las eras. Mientras otros ángeles aparecen puntualmente, Miguel atraviesa los siglos, las culturas y los momentos históricos. Está en Daniel, en Judas, en Apocalipsis, y también en la memoria espiritual del pueblo de Dios. Esto nos muestra que su
Misión es continua, adaptándose a las fases del plan divino, pero siempre manteniendo la misma esencia: defender lo que es santo, proteger a los justos y luchar contra el mal. Estudiar a Miguel en las tradiciones judías y cristianas nos ayuda a percibir que él no es solo un personaje teológico, sino una realidad espiritual viva. Su presencia a lo largo de los siglos es una prueba de que el cielo siempre ha estado involucrado en la historia de la humanidad. Él es un ancla espiritual entre el tiempo y la eternidad, entre lo visible y lo invisible, entre las promesas y su cumplimiento, y al conocerlo mejor, aprendemos también sobre la fidelidad de un Dios que nunca dejó a su pueblo sin protección. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, está escrito: porque el Señor mismo descenderá del cielo con alarido, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Este pasaje nos transporta al día más esperado de la fe cristiana: el retorno glorioso de Cristo y la resurrección de los muertos. La mención a la voz de arcángel en este contexto es profunda. Sugiere que Miguel, o alguien con autoridad similar, tendrá un papel esencial en ese momento trascendental. Él no solo lideró batallas en el pasado, estará presente en la culminación del plan eterno. La conexión entre Miguel y ese evento apunta a su función como anunciador del juicio y restaurador del orden divino. La última trompeta será el sonido que rasga los cielos, separando los vivos de los muertos, los justos de los impíos, la eternidad de la temporalidad. En este escenario, la figura de un arcángel simboliza autoridad sobre vida y muerte, sobre reinos y épocas. La misma voz que confrontó a Satanás, que intercedió por Moisés, que lideró los ejércitos celestiales, ahora proclama la hora definitiva de la redención. Esta voz de arcángel es un sonido que no solo llama a los muertos a la vida, sino que convoca a los vivos a la responsabilidad. No es un sonido místico, es una orden militar espiritual. El mismo Miguel, que se levantó en los días de Daniel, que luchó en Apocalipsis, ahora proclama que el tiempo se ha acabado. No habrá más retrasos ni negociaciones. La eternidad será abierta y cada ser humano responderá ante el trono. El arcángel será la voz del llamado final, la trompeta de la decisión eterna. Esta actuación de Miguel en la resurrección muestra que él no está solo ligado a la protección del pueblo de Dios en esta vida, sino también al futuro eterno de ellos. Participa del proceso escatológico, llamando a los muertos a la vida y a los vivos al arrepentimiento. Él es nuevamente puente entre los cielos y la tierra, no como mediador, pues esa función es de Cristo, sino como mensajero y ejecutor de la orden divina que inaugura el nuevo tiempo. La última trompeta será también la confirmación de todo lo que fue prometido. Y quien está asociado a ella no es cualquier ser angelical, es el arcángel, el guerrero, el guardián de la fidelidad. Miguel, en este escenario, no solo anuncia el fin, proclama la victoria de Dios sobre la muerte, la confirmación de que ningún esfuerzo, ninguna lágrima y ninguna batalla fueron en vano. La eternidad comienza con su voz abriendo los portales del reino definitivo. El nivel de autoridad que Miguel ejerce indica que él está entre los ángeles más cercanos del trono de Dios.
Aunque la Biblia no describa en detalle su posición en el cielo, todo en su actuación apunta a una intimidad profunda con el Creador. Él conoce los decretos divinos, actúa con precisión y nunca es visto dudando ante las órdenes celestiales. Eso solo es posible para alguien que vive en la presencia del Altísimo. La familiaridad de Miguel con los designios de Dios revela que él no es solo un siervo, sino un confidente espiritual, alguien que conoce los caminos del Señor de forma íntima y constante. Esta proximidad con el trono también nos ayuda a entender su firmeza ante las tinieblas. Miguel no tiene miedo de Satanás, no se altera con amenazas espirituales, ni duda ante la oposición. Él sabe quién es Dios porque vive ante él. Su fe no es teórica, es vivencial. Él vio el trono, él escuchó la voz, él conoce la santidad de forma literal. Y por eso su lealtad es inquebrantable. Lo que Miguel hace en la guerra es fruto de aquello que él vive ante el trono. Él no lucha para ver la gloria, él lucha porque ya la vio. La intimidad de Miguel con Dios también es revelada en su sensibilidad a las profecías. Él sabe cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo avanzar. Esta sintonía fina solo puede existir entre quienes están alineados con el corazón del Padre. Él no actúa por impulso, sino por revelación. Y su autoridad sobre los ángeles proviene de esa misma conexión. Él no lidera con imposición, sino con la confianza de quien lleva órdenes directas del Rey. Esta estructura espiritual hace de Miguel un líder irreprochable y una referencia de su misión verdadera. Este nivel de intimidad nos muestra que los mayores guerreros espirituales no son los más ruidosos, sino los más cercanos del trono. Miguel no necesita gritar para ser escuchado, ni exaltarse para ser obedecido. Su autoridad está enraizada en su relación con Dios. Eso nos desafía a buscar más que poder espiritual, a buscar comunión. La intimidad con el trono es lo que define quiénes realmente somos en el reino. La presencia de Miguel ante el trono es la prueba de que, incluso en medio de guerras cósmicas, existe un lugar de descanso y dirección en la presencia de Dios. Miguel no solo lucha, él adora. No solo se levanta contra el mal, él se inclina ante la majestad. Y esa es la esencia de un verdadero siervo, aquel que guerra por amor a la gloria que ya ha contemplado. Llegamos a la pregunta central. ¿Por qué Dios creó a Miguel? ¿Por qué moldear a un ser tan glorioso, tan poderoso, tan estratégicamente posicionado? La respuesta está en el propio corazón del Padre. Miguel no fue creado solo para combatir el mal, sino para revelar aspectos profundos del carácter divino. Él es la expresión visible de atributos como fidelidad, humildad, celo y justicia. Cada una de sus intervenciones lleva un mensaje. Dios es protector. Dios es justo. Dios es santo. Miguel es el testigo vivo de estas verdades eternas. La creación de Miguel fue una respuesta a la necesidad de alguien que permaneciera firme en tiempos de rebelión. Él es el reflejo de la parte de Dios que lucha, que guarda, que defiende. Su celo por la gloria divina no surgió por casualidad. Fue impreso en él desde el inicio. Dios, al crearlo, nos mostró que incluso entre los ángeles hay espacio para la elección, para la fidelidad, para el honor. Miguel eligió permanecer, y Dios lo honró con misiones que cargan el peso de la eternidad. Más que un guerrero, Miguel es un recordatorio. Él nos recuerda que la lealtad sigue siendo preciosa a los ojos de Dios, que hay valor en permanecer fiel incluso cuando el mundo espiritual colapsa, que el Señor todavía confía misiones gloriosas a aquellos cuyo corazón está comprometido con su verdad.
El verdadero motivo de la creación de Miguel no es solo funcional, es simbólico. Él representa lo que Dios espera de todos sus hijos, que sean leales, obedientes, valientes y apasionados por su gloria. Al contemplar todo lo que Miguel hace, somos llevados a darnos cuenta de que el plan de Dios nunca es improvisado. Miguel estuvo allí al principio, estará allí al final, y en todo el tiempo entre esos dos puntos, su presencia silenciosa sostiene el orden divino. Él nos muestra que el cielo está atento, que nada pasa desapercibido, que las guerras invisibles tienen líderes, y que la fidelidad sigue siendo celebrada en las regiones celestiales. La creación de Miguel nos sorprende no por causa de su gloria, sino por causa de su función. Él existe para hacer visible la grandeza de un Dios que es santo, que es justo, que es fiel, y que jamás deja a su pueblo desamparado. El verdadero motivo, al fin y al cabo, es este. Miguel fue creado para reflejar, con fuerza y gracia, el corazón del Dios que lo formó. Y al conocerlo, también empezamos a conocer más profundamente al Dios que servimos. ¿Sentiste algo diferente al conocer más profundamente el propósito de Dios al crear a Miguel? Entonces escribe aquí en los comentarios: Dios es fiel y yo confío en su propósito. Comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que el cielo nunca deja a los suyos sin defensa. Y si aún no formas parte de nuestro canal, suscríbete ahora. Aquí cada historia revela el cuidado eterno del Padre por ti.